Y estimadas estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. Nuestro tema de ahora es lectura connotativa y denotativa del afiche. Empecemos con un video, por favor. Mucha atención, que nos va a ayudar para las siguientes clases. Denotación y connotación. Al aproximarnos al valor semántico, es decir, el significado de las palabras, descubrimos en ella dos clases de valores que pueden dar lugar a diversos planos de significación: valor denotativo y valor connotativo. Denotación. Se llama denotación al tipo de significado de una palabra que es subjetivo y se da en el plano de la lengua. Es el significado universal el que una persona tiene para todos los conocedores de la lengua, sin que exista la más mínima discrepancia entre ellos. Propiamente dicho, se trata del significado tal como se presenta fuera de cualquier contexto. Connotación. La connotación es de carácter subjetivo y se da en el plano del habla, porque es el significado personal e individual que le da cada persona concreta en contextos y situaciones determinados, y no aparece recogido en los diccionarios. En el siguiente ejemplo, la palabra perro tiene dos significados. El significado denotativo es animal vertebrado mamífero canino que se puede encontrar en el diccionario, y el significado connotativo, compañía, protección, libertad, docilidad, mala persona, etc. Es la interpretación que le da el autor en un determinado contexto. Mientras que la denotación se interpreta de igual manera para todos los receptores. La connotación requiere interpretación. Cada receptor puede hacer su propia lectura al respecto porque se trata de un significado simbólico. En los textos escritos, las obras didácticas y los tratados hacen uso como preferencia del lenguaje denotativo, objetivo, mientras que la literatura se valora el lenguaje connotativo, es decir, de interpretación. Veamos un ejemplo en los siguientes versos. Los sustantivos primavera, nieve y cumbre tienen un significado denotativo preciso que corresponde a la definición que encontramos en el diccionario. Sin embargo, en este terceto de Garcilaso se usan las tres palabras con un valor connotativo que incluye el significado denotativo, pero proyectado metafóricamente a una persona. La palabra primavera significa juventud, nieve significa blanco y cumbre significa parte más elevada. El poeta contrasta la juventud de una persona, es decir, la primavera, con la vejez y el pelo blanco, es decir, nieve, en la cabeza, es decir, cumbre. Al conocer y hacer uso de estos dos significados, nuestro vocabulario se amplía, mostrando un mayor panorama, abriéndonos caminos en cuanto al lenguaje tanto oral como escrito. Muy bien, ahora sabemos que un concepto tiene dos definiciones: el significado conceptual y el significado simbólico que se le puede dar a esa palabra en un contexto determinado. Y a partir de ahí vamos a trabajar nuestras actividades. Recuerde que usted siempre está actuando, está viviendo bajo un diferente contexto, ¿sí? Bajo un determinado contexto. El contexto de la familia, el lugar de un centro comercial es otro contexto, el lugar de la escuela es otro contexto. A eso me refiero cuando digo contexto. Son los lugares donde uno se comunica, donde uno interactúa con los demás. Entonces las palabras también, sucede lo mismo con las palabras. ¿Listo? Con las imágenes mucho más. Por eso nosotros trabajamos análisis de publicidad, ¿no? Y cada uno tuvo una idea diferente, no todos podemos pensar. Cuando nosotros tenemos el mismo pensamiento sobre un determinado tema, sería un tipo de lenguaje o un tipo de lectura. Luego ya vamos observando, por eso no le doy todavía qué tipo de lectura es esa. Y cuando nosotros empezamos a decir pensamientos diferentes sobre una imagen, es otro tipo de lectura. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de ahora. Muy bien. Exploro para recordar. Primera pregunta. Cuando miro un afiche, ¿qué tipo de información descubre a partir de las imágenes? Usted, cuando mira un afiche, ¿qué tipo de información descubre a partir de las imágenes? Escribe aquí su respuesta. Puede pausar el video y continuar cada vez que yo explico lo que debe hacer en una pregunta determinada. No se preocupe. Segunda actividad. ¿Qué otros elementos del afiche le ayudan a entender de qué se trata? Aparte del eslogan, aparte del título,
¿Qué otros elementos de la ficha le ayudan a usted a entender de qué se trata? Aquí escribe su respuesta. Reflexiono para avanzar. Observe el siguiente afiche y analice los aspectos señalados en la tabla que está a continuación. Observe el siguiente afiche y analice los aspectos señalados en la tabla que está a continuación. Entonces, leemos el afiche. Recuerde que cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, también podemos leer imágenes. Es muy importante aprender a leer imágenes, porque una imagen sola nos puede comunicar 1.000.000 de ideas. Bueno, exageré, no 1.000.000, muchas ideas nomás, ¿no? Estoy exagerando. Empecemos, campeonato sobre ruedas, porque todos podemos compartir el deporte. Y aquí tenemos esta imagen que va a ser leída por ustedes, entonces la vamos a analizar. Muy bien, pasamos. Las diferencias nos hacen campeones. Inscribe a tu equipo en la siguiente dirección: www.deporteinclusivo.com.es, Ministerio de Educación. Nos damos cuenta que este afiche cumple con los elementos del afiche, ¿ya? Y respondemos en base a nuestra lectura individual. Respondemos, ¿qué evento promueve el afiche? Aquí, con estas actividades, con estas inquietudes que nos plantea el libro, estamos trabajando lectura denotativa y lectura connotativa. En la próxima clase vamos a conversar sobre eso y les voy a preguntar qué pregunta es de carácter denotativo y qué pregunta es de carácter connotativo. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que es facilito este tema. Los nombres nomás son como que muy complejos, denotativo a connotativo, pero no, en realidad es muy fácil analizándole de esta manera. Muy bien, entonces aquí respondemos qué evento promueve el afiche. Describa la imagen. Describe usted acá la imagen. Esta imagen la convierte en texto. ¿Sí? Las imágenes se pueden convertir en texto. ¿A quiénes se refiere la palabra todos? ¿A quiénes se refiere la palabra todos? Aquí escribe su respuesta. ¿Qué diferencias, de qué diferencias, disculpe, de qué diferencias habla el afiche? Cuando utiliza las diferencias, ¿a qué diferencias se refiere? ¿De qué diferencias habla el afiche? Entonces aquí escribe su respuesta. ¿Y qué opinión tiene de este tipo de eventos? ¿Qué opinión tiene de este tipo de eventos? Entonces observamos el tipo de evento que es y nosotros acá escribimos nuestra respuesta. Terminamos con esto la actividad. Responda, ¿cómo aportó la imagen a su comprensión sobre el eslogan "Las diferencias nos hacen campeones"? ¿Cómo aportó la imagen a su comprensión sobre el eslogan "Las diferencias nos hacen campeones"? Muy bien, completamos estas actividades. Recuerde, puede volver a observar la imagen detenidamente. Siempre detenidamente realice cualquier actividad para comprender mucho mejor. Espero que le vaya bien. Espero que ya tenga una idea sobre lo que es lectura denotativa y connotativa y mucho más con el video que vimos al inicio. Estamos conversando la próxima clase. Cuídense mucho. Recuerden siempre ser felices. Chao, chao.